Bueno, muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Saludamos a todas las personas que en este momento están revisando, están estudiando este material. Les damos la bienvenida a la Sabiduría Universal. Me presento, mi nombre es John Ferreira, conferencista de este conocimiento. Saludar y dar las gracias como siempre a las personas que reaccionan a este material, reaccionan a estas conferencias, a las personas que también sienten que este material, que estas conferencias les pueden sentir, les pueden servir a alguien más y lo comparten, lo difunden en sus diferentes grupos, en sus diferentes páginas, con sus grupos de WhatsApp. También darles como siempre las gracias a los administradores de los diferentes grupos que admiten este material, que admiten estas enseñanzas en sus grupos. Realmente, como bien hemos informado, realmente no buscamos ningún tipo de privilegio, ningún tipo de prestigio, ni interés de ningún otro tipo. Simplemente lo que buscamos es entregar un conocimiento claro, preciso y conciso para que aquellas personas que estén buscando un cambio, una transformación dentro de sí mismos, tengan los medios, conozcan el camino y cómo iniciar el trabajo para conocerse a sí mismos. Entonces, también saludar a los nuevos miembros, a las personas que de pronto revisan este material por primera vez, recordarles que este es un ciclo de 75 conferencias totalmente gratuitas de carácter teórico-práctico. Se dictan ahora de manera virtual, los pueden recibir, lo pueden estudiar a través de este grupo, a través de esta página de Facebook, pueden revisar en la sección de videos, también nos pueden escribir. En cada conferencia van a encontrar el enlace del WhatsApp, ahí nos pueden escribir, ahí estaremos atentos a cualquier duda, cualquier inquietud. También, si quieren recibir el material de las conferencias adicional a los videos, nos pueden escribir también, ahí estaremos atentos. Entonces vamos a iniciar con el tema. Cualquier duda, cualquier pregunta que surja sobre esta conferencia, vamos a estar atentos a resolverlas. El día de hoy nos corresponde ver la conferencia número 44 de la fase A, que es el yo de la traición. Realmente esta es una conferencia muy interesante. Vamos a hablar de una conferencia que pertenece al pilar de la psicología, ya que vamos a estudiar este aspecto psicológico que todos cargamos en nuestro interior. Realmente necesitamos reflexionar y darnos cuenta de que somos traidores, ¿sí? Somos totalmente traidores por nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Ya que estos defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior llevan a traicionarnos a nosotros mismos, ¿sí? Realmente la persona en la que menos deberíamos confiar es en nosotros mismos, ¿sí? Ya que a través de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras emociones, de nuestros actos, estamos traicionando nuestra propia conciencia. Nos alejamos de nuestro ser, de nuestro Padre. Entonces, por ello la importancia de estudiar esta conferencia, de estudiar este yo, este defecto psicológico. Vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Y de qué forma es que estamos traicionando a nuestra conciencia y cómo poderlos eliminar, cómo poder eliminar estos aspectos. Entonces, para iniciar, vamos a ver que cuando se habla de traición, pues previamente debe existir un pacto que se pueda traicionar. Es decir, cuando nos comprometemos a algo en el mundo físico, ¿sí? Nos comprometemos con alguien, hay un compromiso de tipo verbal o escrito, de cualquier tipo. Nos comprometemos con alguien y no cumplimos, eso de hecho es una traición. Entonces esto nos queda para reflexionar en que en verdad lo somos, en verdad somos traidores, de instante en instante, de momento en momento. Comprometemos nuestro verbo, ¿sí? Vemos que lamentablemente en la actualidad los seres humanos para nada comprendemos el valor del verbo. Simplemente hablamos, nos comprometemos en cosas y no cumplimos, ¿sí? Vemos que años atrás era algo distinto. Por ejemplo, las personas hacían sus transacciones, sus ventas, etcétera, etcétera, por medio del verbo. Decían, bueno, yo le voy a vender este terreno eh, por tanta cantidad de dinero, y así era, así se cumplía. Porque, o sea, había conocimiento o respetaban el poder del verbo, ¿sí?
era en verdad un compromiso, así no se firmara nada. Actualmente pues no, actualmente toca con firmas, con papeles, con letras, etcétera, etcétera, y aún así eso no se cumple. Entonces, para que vayamos viendo la importancia de esto, ¿sí? Ver que si hay un pacto que no se cumple, eso ya es una traición. Y de ahí vamos a partir para empezar a estudiar el tema de la traición. Entonces vemos que cuando nos comprometemos a través del verbo, ¿sí? O de cualquier otra forma y no cumplimos, eso es traición. Y hay múltiples formas de traición, múltiples formas. Digamos, en este caso, en este ejemplo, ¿sí? En el mundo físico, un varón, pues, con su esposa, con su novia, con su comprometida, al principio le dice, te voy a amar toda la vida, ¿sí? Pero vienen los problemas, vienen las discusiones, vienen las enfermedades, eh, aparece una chica más atractiva y ya no la ama. Pasan 15, 20 días y ya no la ama. Pues de hecho ya hay una traición, ¿sí? Se aburrió, incumplió con lo que se comprometió. Entonces cuando no cumplimos, estamos traicionando, estamos siendo traidores. También hay aspectos de traición cuando falsificamos, cuando adulteramos, cuando por ejemplo, si somos comerciantes, si vendemos cualquier producto y le decimos a la persona, digamos, vendemos naranjas y estamos vendiendo bolsas de naranja de supuestamente de 1 kilo y le decimos a la persona, sí, esto tiene 1 kilo y la persona pues confía, ¿sí? Me da su confianza y esto es un aspecto muy importante que vamos a entrar a profundizarlo, ¿sí? La persona me da su confianza y me compra, ¿sí? Pero sucede que no había 1 kilo, habían 900 gramos o 800 gramos, me estaba robando 200. Eso de hecho es una traición, ¿sí? Cuando se falsifica, cuando se adultera, cuando falsificamos una firma, cuando falsificamos monedas, cuando por ejemplo, sabiendo que un billete está falso, le metemos ese billete a la persona, pues de hecho eso es una traición, ¿sí? Y algunas personas pues pueden decir, bueno, pero eso pasa, ¿sí? Ya pues la persona no va a volver, esto y lo otro, pero entendamos que estamos siendo traidores con nosotros mismos, con nuestra propia conciencia, ¿sí? O sea, las demás personas que engañemos, pues bueno, pues van a seguir con su vida, ¿sí? Pero entendamos que nos estamos traicionando a nosotros mismos, a nuestra propia conciencia, porque de hecho esos actos no son de la conciencia, no son de nuestro ser, no son de nuestro Padre y jamás nos van a llevar al despertar de la conciencia. Cuando robamos, cuando adulteramos, cuando mentimos, ¿sí? A conveniencia, no son actos de la conciencia. Entonces, para que vayamos reflexionando. Entonces, es otro aspecto de la confianza. Cuando alguien nos da su confianza y lo traicionamos, pues es algo grave, ¿sí? Entendamos eso. Entonces, por ejemplo, alguien nos dio su confianza, en el caso de la pareja o en el caso de un amigo, digamos, nos contó algo que pues la persona sentía en su corazón que pues tenía que contarle a alguien, quería desahogarse y era algo muy personal, muy profundo de la persona y nosotros pues simplemente la ventilamos, pues traicionamos la confianza que nos dio esa persona, ¿sí? Él nos entregó una confianza y lo traicionamos, simplemente fuimos y le contamos a todo el mundo. De hecho somos traidores, ¿sí? Estos son ejemplos de la traición en el mundo físico. Debemos ver que también somos traidores con nuestra propia conciencia, con nuestro propio Padre, ¿sí? Miremoslo en este aspecto que nuestro ser, nuestro Padre, realmente nos da el libre albedrío. Sí, realmente nosotros somos libres de nuestros actos y Él nos da ese libre albedrío. Lo podemos ver como si nos diera confianza, nos está dando confianza. ¿Sí? Él nos manda a la escuela, nos mandó a la escuela. ¿Cuál escuela? La escuela de la vida. Nos mandó a aprender, a captar la sabiduría y autorrealizarnos. ¿Sí?
Realmente venimos acá a liberar la conciencia. Pero cuando no cumplimos con nuestro objetivo, pues estamos traicionando. Cuando nos entregamos a los deseos, a los placeres, a la diversión, a las drogas, al alcohol, simplemente nos dejamos llevar por la vida sabiendo lo que tenemos que hacer, pues de hecho estamos siendo traidores. Comprendamos esto. Estas son formas de traición. Entonces, vamos a ver que cuando uno llega a este conocimiento y está dispuesto a avanzar, a hacer la obra, a lograr la autorrealización, se compromete a trabajar. Nos estamos comprometiendo. Hay un compromiso con nuestra propia conciencia. Así no lo recordemos. Los defectos psicológicos pueden decir, pero yo no me acuerdo. ¿Sí? Yo no recuerdo eso. Aún así, hay un compromiso internamente con nuestra propia conciencia. Y debemos cumplir. ¿Sí? Entonces, tenemos que luchar. Realmente hemos hablado, hemos visto desde las anteriores conferencias que este trabajo para lograr la autorrealización íntima del ser, debemos volvernos guerreros, luchadores. ¿Pero contra quién? Contra nuestros propios defectos psicológicos, contra nuestros propios gustos, contra nuestros propios placeres, contra nuestros propios deseos, emociones, contra nuestros propios actos. ¿Sí? En este caso debemos luchar contra el yo de la traición. Vamos a ver cómo está estructurado, cómo se forma este defecto psicológico en nuestro interior. Vamos a ver que existen 3 traidores, ¿sí? Y vamos a ver que estos 3 traidores fueron plasmados a través de la pasión del Cristo, ¿sí? A través del drama cósmico, a través de la enseñanza que nos dejó el Maestro Jesús en su propia vida, en su propia obra. Entendamos que el Maestro Jesús, sí, el gran Kabir Jesús, él no vino a fundar religiones, él no vino a buscar seguidores, él no vino a impartir una religión, una creencia y que simplemente las personas creyeran que con su trabajo todos quedaron salvos, pues no. Él vino a enseñar un camino, ¿sí? A enseñarnos el camino de la autorrealización íntima del ser. Porque ese trabajo que él hizo, que él plasmó, todos lo podemos lograr, ¿sí? Entonces vemos que en todo el proceso del drama cósmico, en todo el proceso de la pasión del Maestro Jesús, hubieron 3 traidores, ¿sí? Hubieron 3 personajes principales, los cuales lo traicionaron, ¿sí? Sabemos que fueron Judas, Pilatos y Caifás. Entendamos que esos 3 aspectos, Judas, Pilatos y Caifás, son esos 3 traidores que cargamos en nuestro interior, que forman lo que es el yo de la traición. Vamos a entrar en detalle, quizás esto no esté quedando claro, pero vamos a ir entrando en detalle con cada uno de esos aspectos para que nos puedan entender y comprender y poderlos descubrir en nuestros actos, ¿sí? Porque vamos a ver los cargamos en nuestro interior. Cargamos al yo del deseo, es decir, a Pilatos, cargamos a Caifás en nuestro interior y cargamos a Judas. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir esto en nosotros, en nuestro interior? Por medio de la autoobservación. Por medio de la autoobservación psicológica, hemos de vivenciar en forma directa todo el drama cósmico. Sí, como hablábamos, pues el Maestro Jesús no vino a plantar religiones, a plantar creencias, sino a mostrarnos un camino, a mostrarnos el trabajo que debemos hacer. Entonces, entendamos que estos 3 defectos, estos 3 traidores que cargamos en nuestro interior, ¿a quién traicionan? A nuestro propio Cristo interior. Hemos hablado en la conferencia número 28, pueden revisarla acá en la sección de videos, ¿sí? De que el Cristo no simplemente es un personaje histórico, el Cristo es una fuerza latente en cada uno de nosotros, ¿sí? Que si nosotros la desarrollamos, ¿y cómo la vamos a desarrollar? Por medio de la muerte psicológica. Si nosotros desarrollamos esa fuerza en nuestro interior, pues vamos a lograr cambios y transformaciones. Verdaderamente, el propósito y la vida del ser humano
es lograr el nacimiento del Cristo, ¿sí? Cada quien tiene esa fuerza crística dentro de sí mismo, pero la vamos a alimentar por medio de la muerte psicológica, negándonos a nosotros mismos. Pero entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos entregamos al deseo, a los placeres, a nuestras emociones, pues estamos traicionando al Cristo y esa fuerza no va a nacer, ¿sí? Esa fuerza se va a disminuir, se va a opacar. Pero si por el contrario nos negamos, pues vamos a ir recuperando, vamos a ir alimentando esa fuerza crística, ¿sí? Vamos a ir alimentando nuestro Cristo íntimo, ya que nuestro Cristo interior es el encargado de eliminar nuestros defectos. Por eso se dice que es el Salvador de mundos. Por eso lo que les acabé de mencionar, que es el evento más importante en la vida de cualquier ser humano, lograr el nacimiento del Cristo. Ya que por medio del nacimiento del Cristo vamos a lograr la muerte de los yoes causa. Vamos a ver que los múltiples defectos psicológicos que nosotros cargamos en nuestro interior odian increíblemente al Cristo, lo crucifican. Todo ese proceso que vivió el Maestro Jesús, todo el drama cósmico, se vive internamente. Y todos nuestros deseos, placeres, todas nuestras emociones, pues flagelan al Cristo. Ahora, ¿cuáles son esos tres traidores? Lo venimos mencionando. Son Judas que es el demonio del deseo. Conocemos a través del drama cósmico que Judas traicionó al Cristo, lo vendió, él lo entregó a las personas que lo querían crucificar. ¿Sí? Él lo entregó, lo vendió por 30 monedas de plata. Es decir, nosotros vendemos a nuestro Cristo por el deseo. Vamos a profundizar en ello. Pilatos, que es el demonio de la mente. Son todas las justificaciones, las evasiones para no trabajar sobre nosotros mismos. Y Caifás, que es el demonio de la mala voluntad. Estos tres aspectos, como hablamos, que participaron en el drama cósmico, los cargamos en nuestro interior. Dentro de nosotros viven y tenemos que eliminarlos. Entonces, estos tres traidores crucifican al Señor de perfecciones en el fondo de nuestra alma. Y pues se trata de tres tipos específicos de elementos inhumanos fundamentales en el drama cósmico. Ya vamos a ir profundizando esto. Entonces, el drama cósmico del que venimos hablando no es un aspecto específico o únicamente le pertenecía al Maestro Jesús. No es así, ¿sí? Realmente, como les hablaba, el Maestro Jesús, el gran Kabir Jesús, pues, él vino a mostrarnos el camino, ¿sí? Este proceso, todo el proceso, el drama cósmico que vivió el Maestro Jesús, internamente yo lo han vivido diferentes maestros, ¿sí? Todo ese drama cósmico, todo el proceso que vivió el Maestro Jesús, es por lo cual debe pasar un maestro para lograr la autorrealización íntima del ser, para lograr liberar la conciencia, para lograr llegar a nuestro ser, a nuestro Padre. Entonces, han habido maestros antes del Maestro Jesús que han hecho este trabajo, ¿sí? Y de igual manera, maestros después de él han habido que han entregado este conocimiento y han pasado por este proceso. Pero el Maestro Jesús, pues, tuvo el amor, ¿sí? De mostrárnoslo físicamente, de mostrarnos a toda la humanidad el camino que hay que hacer, el trabajo que hay que realizar. Entonces, como venimos hablándolo, los iniciados pues, de todas las edades han pasado por todo este proceso, ¿sí? Todo este drama cósmico, todas las diferentes etapas, todas las diferentes circunstancias por las cuales pasó el Maestro Jesús, se han vivido internamente, ¿sí? Los iniciados, un maestro, una persona que esté dispuesta a hacer este trabajo, tendrá que pasar por todas estas cuestiones, pero se viven en los mundos internos, ¿sí? Todos los procesos de traición, todas las dificultades, dramas que se tienen que pasar, se viven internamente.
pero lo volvemos a mencionar, pues el Maestro Jesús nos lo mostró de manera física y directa. ¿Para qué? Para que quedara grabado en la humanidad el sentido de la iniciación. Él tuvo el amor, pues, de plasmar a la humanidad este conocimiento, esta sabiduría. Y como hablamos, pues Él no vino a fundar religiones. Él no vino a nada de eso, ¿sí? Sino que vino a mostrarnos un camino, a mostrarnos el trabajo. Y realmente es maravilloso que haya alguien con ese amor, ¿sí? Con esa disposición, aunque lamentablemente pues la humanidad no lo haya entendido, ¿sí? La mayoría de personas no lo hayan entendido el trabajo que él venía a hacer. Ahora, como venimos hablando, pues el Cristo no es un personaje histórico, no es únicamente un personaje histórico, sino que es una fuerza latente en cada uno de nosotros, que debemos alimentar, que debemos desarrollar por medio del trabajo psicológico, por medio de negarnos a nosotros mismos, por medio de la eliminación de los defectos psicológicos. Entonces, ese Cristo íntimo que cargamos nosotros en nuestro interior, que está dentro de nosotros, es una parte de nuestra conciencia, sin ser lujurioso, tiene que eliminar de nosotros mismos, de sí mismo, el yo de la lujuria. El Cristo íntimo, siendo paz y amor, debe eliminar de nosotros mismos la ira, ¿sí? Como hablamos, pues, Él es el encargado, Él es nuestro Salvador profundo. Él es el Salvador de nuestro mundo. ¿Pero cuál mundo? El mundo interior, ¿sí? Y actualmente ese mundo psicológico, ese mundo interior nuestro, propio de cada uno de nosotros, está contaminado por nuestros defectos psicológicos. ¿Sí? Ese mundo psicológico nuestro está gobernado por los yoes. Y por medio del nacimiento de Cristo, por medio de la encarnación en nosotros del Cristo, pues Él va a eliminar los defectos psicológicos. Entonces, Él sin ser envidioso, tiene que eliminar de nosotros mismos la envidia. De igual manera, de nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, tiene que eliminar la codicia, sin ser codicioso. Porque el Cristo es pureza pura y perfecta. Mas, sin embargo, tiene que eliminar de nosotros, dentro de nosotros mismos, los elementos psicológicos que cargamos dentro de cada uno. Entonces, siendo humildad perfecta, modestia infinita, sencillez absoluta, tiene que eliminar de nosotros el orgullo, la vanidad, el engreimiento. Entonces, el Logos, el Creador, viviendo siempre en constante actividad, tiene que eliminar de igual manera los elementos de la pereza, el estancamiento. De igual manera, tiene que eliminar los elementos de la gula, ¿sí? Aunque él está acostumbrado a los ayunos y siempre templado, enemigo total de las borracheras, tiene que eliminar todos esos aspectos dentro de nosotros mismos, ¿sí? Esto nos permite ver que Él es el que va a eliminar los 7 pecados capitales, ¿sí? Los yoes causa. Porque entendamos algo, nosotros en la primera montaña, ¿sí? Por medio de la negación, por medio de la eliminación de los defectos, confiando profundamente en nuestra Madre Divina, negándonos a nosotros mismos, pues iremos eliminando los defectos, ¿sí? Iremos avanzando en el camino de la primera montaña hasta llegar al proceso de la elección de caminos, ¿sí? Debemos elegir o debemos dirigirnos por el camino directo, por el camino estrecho y difícil, que es el camino del Cristo, ¿sí? En el proceso, en el camino del Cristo, es donde van a ser nuestro Cristo interior, ¿sí? Él tiene que desarrollarse y crecer dentro de nosotros mismos para que se dé el proceso de la eliminación de los yoes causa, ¿sí? Terminar de limpiar ese porcentaje de conciencia que falta, ¿sí? Ya que solo el poder de Cristo tiene la capacidad de eliminar estos yoes, ¿sí? Que son grotescos y son terriblemente pesados. Solo el Cristo los puede eliminar, ¿sí? Por eso la importancia de lograr el nacimiento de nuestro Cristo interior.
para lograr pues poder llegar a nuestro seno, al seno de nuestro ser, de nuestro Padre. Por eso el Maestro Jesús decía, manifestando las palabras de Cristo, de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie llega a la sabiduría si no es por medio de la muerte. ¿Sí? Por medio de la muerte psicológica, de negarnos a nosotros mismos. Entonces, vemos que dentro de nosotros cargamos esta simbiosis del Cristo y el hombre, ¿sí? Del Cristo y el humanoide, ¿sí? Esa fuerza divina superlativa y el ego, el yo. Entonces vemos que lo más interesante de todo esto es que el Cristo, que trabaja, actúa secretamente en el corazón del hombre, pues siempre es un triunfador. Él siempre vence las tinieblas dentro de sí mismos, aquí y ahora. Ahora, veamos este aspecto de que conocemos que en el drama cósmico no simplemente pues fueron Judas, Pilatos y Caifás quienes lo traicionaron, ¿sí? Hubieron otros aspectos, hubieron otros personajes que siempre estuvieron en contra de él, siempre estuvieron en su contra, lo vituperaron, lo blasfemaron, etcétera, etcétera. Y entonces, esos aspectos, ¿quiénes son? Los ancianos, los escribas, ¿sí? Y los fariseos, que esos aspectos los cargamos dentro de nosotros mismos. Esos defectos psicológicos están en nuestro interior. Ahora veámoslo con los sacerdotes. Los sacerdotes, pues son esos yoes buenos que cargamos en nuestro interior. Son todos esos dogmas, religiones, conceptos sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, ¿sí? Todos estos dogmas y preconceptos morales que impiden el nacimiento del Cristo. Realmente veamos que esos aspectos se vuelven como muros, ¿sí? Se vuelven muros en nuestra mente, que realmente si nosotros no los vencemos, no los destruimos, pues no nos van a impedir el nacimiento del Cristo, van a impedir que lleguemos a nuestro ser, a nuestro Padre. También vemos pues a los ancianos, ¿sí? Que los ancianos son esos yoes de costumbres arraigadas, ¿sí? Los buenos dueños de casa, la gente juiciosa. Ahí vemos pues también lo que son los conceptos de lo bueno y de lo malo, los buenos comportamientos, y aborrecen a Cristo terriblemente, ¿sí? Entonces vemos que realmente cuando nosotros nos consideramos buenos, consideramos que no tenemos defectos psicológicos, que todo lo hacemos muy bien, que somos muy buenas personas, que somos muy amables, muy benevolentes, que somos serviciales, que somos atentos, etcétera, etcétera. Todos esos defectos psicológicos impiden la transformación, impiden la muerte psicológica, porque no podemos eliminar algo que no creemos tener. Si nosotros creemos que somos castos, que somos fieles, pues ¿cómo vamos a eliminar la infidelidad si creemos que no la tenemos? Por eso vemos que son enemigos totalmente de Cristo, ya que impiden la muerte psicológica, impiden el nacimiento espiritual, impiden el despertar hacia nuestro ser. Entonces vemos también pues que son enemigos declarados del Cristo, ¿sí? Ya que el Cristo pues es todo lo contrario a sus hábitos y costumbres anticuadas, reaccionarias y petrificadas en muchísimos ayeres. Vemos también los escribas, que los escribas pues veíamos que en ese entonces eran las personas, eran los intelectuales de la época, ¿sí? Eran quienes sabían escribir, quienes sabían de leyes, etcétera, etcétera. En ese caso, en nuestro interior, esos aspectos simbolizan pues todos nuestros yoes intelectuales, todos nuestros conceptos, todas nuestras teorías, ¿sí? Todos nuestros conceptos y teorías impiden el avance, impiden el nacimiento del Cristo dentro de nosotros mismos. Entonces, vemos que el Cristo es el enemigo declarado de todo este podridero de teorías universitarias y de todo tipo. Son aspectos psicológicos, estos tres aspectos que acabamos de ver, los ancianos, los escribas y los sacerdotes,
Pues son tres aspectos psicológicos que también cargamos en nuestro interior y debemos descubrirlos dentro de nosotros mismos, ya que odian terriblemente al Cristo y lo conducen siempre a la muerte dentro de nosotros mismos y en nuestro propio espacio psicológico. Entonces debemos entender que estamos siendo traidores cada vez que nos entregamos a nuestros placeres, a nuestros deseos, ¿sí? Cada vez que nos justificamos, cada vez que nosotros no eh, admitimos nuestros errores, cada vez que simplemente llega un defecto, actuamos de mala manera, nos dejamos llevar por la ira, por el rencor, por el resentimiento, por el orgullo y simplemente lo justificamos. Es que me tocó, es que me toca reaccionar así, es que la otra persona es la que tuvo la culpa, es que llegué tarde, es que esto, es que lo otro, es que no me invitaron, es que no me avisaron y siempre se va a justificar. Ahí estamos traicionando. Y de igual manera que en vez de hacer las cosas de la conciencia, sabiendo lo que hay que hacer, y no lo hacemos, pues estamos traicionando. Veamos ahora que Judas es el demonio del deseo y cambia siempre al Señor de perfecciones, es decir, al Cristo, a nuestro ser, lo cambia por 30 monedas de plata. Es decir, cambiamos a nuestro ser, al Cristo, por placeres, por licores, por dinero, por fama, por vanidades, por fornicaciones, adulterios, etcétera, etcétera. ¿Qué son 30 monedas de plata frente al poder de nuestro Cristo, frente al poder de nuestro Padre? Pilatos es el demonio de la mente. Vemos que en el drama cósmico, Pilatos se lavó las manos. Cuando las personas tenían que decidir a quién crucificar, ¿sí? Y a quién crucificar y a quién liberar, ¿sí? Si a Cristo o a Barrabás. Entonces, pues, vemos que él en ese momento simplemente se lavó las manos. Era un proceso simbólico. Todo el drama cósmico, todas estas cuestiones, todas estas enseñanzas, tienen un carácter simbólico, totalmente. Entonces, ese proceso quiere decir, son las justificaciones, ¿sí? Que siempre busca lavarse las manos, jamás es responsable sobre sus actos, sobre sus responsabilidades, jamás responde, simplemente se lava las manos. En ese caso Pilatos pues se lavó las manos y les dijo al pueblo, pues ustedes escojan. Y vemos que el pueblo, ese pueblo, ¿cuál es? Es el pueblo psicológico, son nuestros propios defectos. Decidieron pues liberar a Barrabás, al ego, y crucificar al Cristo. Por eso hablamos que estos tres aspectos psicológicos siempre destruyen a nuestro Cristo interior. Y Caifás, pues es el demonio de la mala voluntad. Él traiciona incesantemente a nuestro Cristo interior, ya que nuestro Cristo, nuestro ser interior, nuestro Padre, pues le da el báculo, es decir, la voluntad, ¿sí? Y nosotros pues utilizamos la voluntad de mala manera. Utilizamos la voluntad para alimentar nuestros defectos psicológicos. Ya vamos a entrar en detalle, en profundidad, con cada uno de esos aspectos psicológicos. Entonces, como lo venimos viendo, estos tres traidores hacen sufrir secretamente al Señor de perfecciones, sin compasión alguna. Incluso estos procesos se pueden ver internamente, ¿sí? Al Cristo se le puede ver como el Cordero, ¿sí? Como el Cordero. Y muchas veces pues vemos que los perros lo matan. Es decir, los perros simbolizan la lujuria, ¿sí? Matan al Cristo. Y vemos también pues el proceso de Pilatos, que Pilatos es la mente, ¿sí? Pilatos le hace poner la corona de espinas en sus sienes. Los malvados yoes lo flagelan, lo insultan, lo maldicen, prefieren la liberación de Barrabás antes que la liberación de Cristo. Ahí están nuestros defectos psicológicos, que siempre nos llevan a la traición de nosotros mismos, ¿sí? Por eso la importancia de estar en autoobservación, constante autoobservación de instante en instante, de momento en momento, ya que entendamos que
nuestros actos, nuestras emociones, pues están traicionando nuestra conciencia, están traicionando a nuestro ser, a nuestro Padre. Ahora vamos a entrar en profundidad con cada uno de estos aspectos psicológicos, con Judas, Pilatos y Caifás. Vamos a iniciar con Judas. Que Judas es el demonio del deseo. Él es el enemigo de la naturaleza. Ya vamos a entenderlo por qué. Porque hablamos de que es el enemigo de la naturaleza. Entonces, Judas representa todos nuestros deseos, tentaciones, fascinaciones en el mundo físico. Entonces, vemos que el deseo es la fuente de toda fuerza. Vemos que para hacer cualquier cosa necesitamos el deseo, ¿sí? Veámoslo en el mundo físico. Queríamos construir una casa, pero si no hubiéramos tenido el deseo de construirla, pues no lo hubiéramos podido hacer. Lo mismo para estudiar, lo mismo para adquirir un carro, para adquirir cualquier otra posesión, ¿sí? Previamente debía haber un deseo, por eso se habla que el deseo es la fuente de toda fuerza. Pero entonces vemos que esa fuerza actualmente está atrapada en todos nuestros defectos psicológicos, en el 97% de conciencia que está atrapado en nuestro interior, ¿sí? Ellos tienen atrapado el deseo. Actualmente ese deseo nuestro es egoico, ¿sí? Entonces vemos todos nuestros placeres, el deseo de divertirnos, el deseo de dormir, el deseo de fornicar, el deseo de divertirse, de beber, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente ese fuego está atrapado en el defecto psicológico, ¿sí? Y cada que nosotros nos entregamos a los deseos del yo, a los deseos del defecto, nos volvemos sus esclavos, ¿sí? Entonces, necesitamos rescatar el fuego que está atrapado en cada uno de esos defectos psicológicos, ¿sí? Para lograr un cambio, para lograr una transformación. Y cada que nosotros nos vayamos negando, vayamos muriendo psicológicamente, vamos a ir rescatando la fuerza. No vamos a ir rescatando voluntad. Ya el defecto psicológico no nos va a dominar, ¿sí? Si morimos al deseo de estar mirando, estar deseando, estar identificándonos con mujeres, con varones, etcétera, etcétera, varones en el caso de las mujeres, ¿sí? Con personas del sexo opuesto, nos vamos negando, pues le estamos restando fuerza al defecto psicológico, ya que con cada deseo el defecto se va alimentando, se va volviendo más fuerte. Pero si yo le quito el alimento, pues vamos a ir rescatando esa fuerza crística. Vamos a ir adquiriendo ese deseo, esa voluntad, porque requerimos ese deseo y esa voluntad para el propio trabajo interior. Como les venía mencionando ahorita, pues hay deseo para las cosas del diario vivir, ¿sí? Digamos, como lo veíamos ahorita, queríamos construir una casa y el deseo fue la que nos permitió hacerlo. Ahora necesitamos rescatar esa fuerza, ese deseo, pero para el propio trabajo interior. El deseo de querer transformarnos, de querer eliminar un defecto, de querer dejar de fornicar, de querer dejar de alimentar nuestros defectos. Necesitamos ese deseo, pero está atrapado en los yoes, ¿sí? ¿Y cómo lo rescatamos? Pues muriendo psicológicamente. No de la noche a la mañana vamos a adquirir voluntad. Necesitamos morir, ¿sí? Entonces vemos en el proceso del drama cósmico que Judas pues vendió al Cristo por 30 monedas de plata. Lo entregó, ¿sí? Entonces ese proceso lo vemos internamente, ¿sí? Que vendemos a nuestro ser, a nuestro Padre, por 30 monedas de plata. Y como les mencioné hace un momento, ¿qué son 30 monedas de plata frente al poder de nuestro ser? Frente al poder de nuestro Padre. Vemos la otra frase también, vendemos la primogenitura por un plato de lentejas. Vendemos a nuestro ser, a nuestro Padre, por los placeres. Tarde que temprano estos placeres que tanto perseguimos nos van a llevar a la muerte y nos van a llevar a alejarnos de nuestro ser, a nuestro Padre. Entonces, digamos, en el caso de la fornicación, ¿sí? En vez de transmutar esa fuerza del fuego, ¿sí? Transmutar nuestra energía creadora sexual y hacerla ascender a través de la columna para crear los cuerpos, ¿sí? En vez de ir alimentando esa fuerza, ir haciendo ascender esa energía,
y crear los cuerpos, en vez de eso, preferimos 2 o 3 segundos de placer. Porque ¿cuánto dura el placer del orgasmo, de la eyaculación? 2 o 3 segundos, ¿sí? Entonces, entregamos al Cristo en ese caso por 30 monedas de plata, que vienen siendo los 3 segundos de la fornicación, del placer del orgasmo, ¿sí? Y así de igual manera con todos nuestros deseos, con el deseo de dormir, digamos estamos haciendo una práctica o en vez de hacer una práctica, una meditación, un desdoblamiento astral, preferimos pues el placer de dormir. Ahí vamos viendo cómo en cada acción, en cada deseo, en cada emoción, en cada cuestión del diario vivir, estamos vendiendo al Cristo por 30 monedas de plata. Estamos vendiendo al fuego, ¿sí? Como les decía ahorita, pues cada una de esos deseos, cada una de esas emociones, pues contienen fuego en su interior. Y si nosotros nos entregamos a eso, pues sí, va a seguir atrapado, ¿sí? Vamos a seguir siendo sus esclavos. Pero, ¿cómo lo vencemos? Pues negándonos. Necesitamos negarnos a todos nuestros placeres, a todas nuestras emociones, a todos nuestros actos, para poder ir rescatando la conciencia. Aprender a combatir con este traidor es muy importante, si es que realmente queremos avanzar en la obra, ¿sí? De lo contrario, no iniciaremos el trabajo. Realmente debemos comprender eso. Si no nos negamos a nuestros placeres, a nuestros placeres, pues no va a haber ningún avance entre nosotros mismos. Vamos a seguir siendo, toda la vida vamos a seguir siendo las mismas personas, actuando de la misma manera, sintiendo de la misma manera, pensando lo mismo. Siempre van a pasar los años y vamos a seguir siendo las mismas personas. Por eso vemos el Evangelio de Judas, que dice, dichoso aquel que ve en mí la luz de mi maestro. Realmente el maestro Judas, porque él también logró la autorrealización íntima del ser. Él fue un personaje muy importante para el proceso del drama cósmico, ¿sí? Él tuvo que cumplir este papel para mostrarnos una enseñanza, ¿sí? Por eso vemos que en el drama cósmico, una vez él traicionó, se dio el proceso de la traición, él se ahorcó, ¿sí? Mostrándonos de que debemos ahorcar nuestros placeres, nuestros deseos, nuestros vicios, todas nuestras tentaciones, debemos ahorcarlas, ¿sí? A eso se refiere. Y realmente, si nosotros estamos en autoobservación, podremos descubrir que detrás de todos esos placeres, esas tentaciones, está esa fuerza crística, ¿sí? Ahí vemos la palabra de que dichoso quien ve en mí, es decir, quien ve en el deseo, quien ve en el placer, la luz de mi maestro, es decir, la luz de Cristo. ¿Y cómo vamos a poder ver eso? Pues muriendo de instante en instante, de momento en momento, ¿sí? Ya que quien ve el deseo, quien ve el fuego, quien ve al Cristo, lo rescata. En cambio, si nosotros estamos identificados, es decir, digamos con la fornicación, con el placer de dormir, de estar en parrandas, de beber, de fumar, estamos identificados con eso, ahí no vemos al Cristo, para nada. Simplemente estamos pensando en satisfacer el deseo. Y si nosotros nos negamos, vamos a rescatar voluntad. Como les decía, vamos a rescatar fuerza. Le vamos a ir quitando fuerza, le vamos a ir restando fuerza al defecto psicológico, ¿sí? Y vamos a ir aumentando la fuerza de la conciencia. Ya el defecto psicológico no nos va a vencer tan fácil, porque le hemos ido quitando fuerza. Ahora, hablábamos hace un momento de que Judas, o el deseo, pues es el enemigo de la naturaleza. ¿Por qué? Porque es que cada que nosotros nos entregamos al deseo, a los placeres, pues no vamos a lograr ninguna creación, ya que entendamos que esos deseos, esos placeres que cargamos en nuestro interior, pues nos llevan a agotar energía, ¿sí? Con la fornicación estamos gastando energía, ¿sí? Y si estamos gastando, despilfarrando energía, pues ¿con qué vamos a crear?
Si la energía es el principio de todo, es el fundamento de todo. Entonces, si nos seguimos entregando a nuestros deseos, a nuestros placeres, jamás vamos a crear nada. Por eso la importancia de empezar a negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Empezar a lograr el equilibrio de los centros, que cada centro de la máquina humana trabaje con su propia energía. De esa manera iremos logrando la creación de los cuerpos existenciales del ser, haciendo que la energía creadora sexual pues, se cristalice en los cuerpos existenciales. De lo contrario, no vamos a lograr ninguna creación. Si nos seguimos con el deseo, seguiremos siendo las mismas personas. Y a este demonio, pues, ¿cómo se le vence? A la traición, ¿cómo se le vence? Perdón, al yo del placer, ¿sí? Es decir, a Judas, lo vencemos negándonos a nosotros mismos, no haciendo lo que el defecto quiere. Si el defecto quiere dormir, pues hacemos todo lo contrario, no dormimos. Si se quiere masturbar, pues no lo hacemos, nos negamos, negarnos al placer, ¿sí? No estamos hablando de reprimir, sino que de eliminar, ¿sí? Morir profundamente, confiar profundamente en nuestra Madre Divina. Ahora hablemos de Pilatos, que Pilatos es la mente, ¿sí? Es el demonio de la mente, es el enemigo de la sabiduría. Ya lo vamos a ver porque la sabiduría es nuestro ser, nuestro Padre. Entonces Pilatos representa todas nuestras disculpas, nuestras justificaciones, nuestras evasivas, escapatorias, a través de las cuales pues siempre vamos a continuar siendo los mismos. Entonces, ¿qué es lavarse las manos? Pues justificarse. Frente a un problema, frente a una situación, frente a una discusión, nos justificamos únicamente, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si justificamos a todos nuestros defectos psicológicos, pues ¿cómo los vamos a eliminar? Si consideramos que está bien robar, porque es que me toca, porque tenía que recoger eso que dejaron ahí, eso no es robar. Justificamos pues el placer de dormir, es que necesito descansar, habiendo ya dormido bien toda la noche, decide acostarse a dormir, aún así lo justifica. Justificamos el gritar, el insultar, agredir personas, ser violentos, justificamos fornicar, justificamos masturbarnos, porque es que todo el mundo lo hace, porque es que es lo normal de la vida, a eso venimos, justificamos estar de parranda, estar divirtiéndonos, utilizar el tiempo para cosas que no son de la conciencia, pues decimos es que vivimos una sola vez. Entonces, ¿qué pasa? Si justificamos todo eso, pues ¿cómo lo eliminamos? También el otro aspecto que veníamos viendo, si nosotros nos consideramos buenos, pues ¿cómo vamos a eliminar algo? ¿Cómo vamos a rescatar la conciencia si consideramos es que no tenemos defectos? Pues ¿cómo los vamos a eliminar? Entonces, siempre que hayamos disculpas, justificaciones para eliminar el yo, ahí nos estamos justificando y estamos alimentando al yo de la mente, en vez de alimentar la conciencia. Entonces, vemos que realmente el papel de la mente es reflexionar, ¿sí? Reflexionar sobre nuestros actos, sobre nuestros deseos, sobre nuestras emociones, reflexionar si tal acto es justo, ¿sí? O sea que actuar de esta manera es de mi conciencia, es de mi ser, es de mi Padre. Pues no, Madre Divina, elimíneme esto. Pero entonces la mente actualmente no está cumpliendo su función, sino que ahora lo que hace es justificarse, evadir toda responsabilidad. Todos nuestros actos los justifican, ¿sí? Para todo hay una justificación. Entonces este acto de estarnos justificando, pues no permite la muerte, no nos permite la eliminación del defecto psicológico. Vemos también que hacemos lo más fácil, es decir, juzgamos a los demás, ¿sí? Juzgamos a los demás por todo, ¿sí? Por ladrones, por mentirosos, y somos muy buenos, somos muy rápidos para juzgar a los demás, las acciones de los demás, pero somos muy lentos para juzgarnos a nosotros mismos. No reconocemos
nuestros propios errores, sino que siempre vivimos juzgando al otro, ¿sí? Siempre la culpa es de los demás. Digamos, me tropecé porque dejaron unos zapatos, dejaron cualquier cosa botada, botaron una cáscara y la culpa es de fulano porque puso la cáscara, ¿sí? Y así con todo, ¿sí? Dejaron los trastes, los platos sin lavar y la culpa es de fulano, pero ¿por qué no los lava? Pudiéndolos lavar uno, pues no lo hace y siempre el responsable es el otro. La culpa es del otro, jamás de uno. Y en ese estado, pues jamás vamos a liberar la conciencia. Vamos a seguir siendo las mismas personas alimentando nuestros yoes, alimentando nuestros defectos. Y realmente si queremos eliminar el yo, queremos que se dé el proceso de la liberación de la conciencia, pues tenemos que dejar de justificarnos, juzgarnos despiadadamente, ¿sí? No justificarnos para nada. No debemos aceptar escapatorias y volvernos serios en nuestro trabajo. Realmente debemos quitarle el alimento, el pasto al burro. ¿El burro quién es? El burro es la mente, ¿sí? Por eso el proceso del drama cósmico, cuando el Maestro Jesús, el Domingo de Ramos, que él entró victorioso a Jerusalén montando el burro, ¿sí? Proceso simbólico de que se había dominado la mente. ¿Y cómo la dominamos? Pues dejándole dar alimento. Él es el enemigo de la sabiduría. ¿Por qué? Porque es que no nos deja morir. Y realmente si queremos sabiduría tenemos que eliminar el yo psicológico. No podemos ser sabios, no podemos adquirir la sabiduría de nuestro ser, de nuestra conciencia, si seguimos cargando el defecto, si seguimos cargando nuestros defectos psicológicos, ya que cada uno de nuestros defectos tienen conciencia atrapada en su interior. Realmente la sabiduría llega con la muerte. Como hemos hablado, pues la sabiduría no es intelectualizar, memorizar, recordar mucho sobre algo, porque eso lo puede hacer cualquier persona. Podemos memorizar cualquier cosa, pero no tener conocimiento sobre eso que memorizamos, ¿sí? Eso no es sabiduría. La sabiduría viene de la muerte, viene de negarnos a nosotros mismos, de no justificarnos. Pero si nos seguimos justificando, pues vamos a seguir alimentando el yo y no la conciencia. Entonces, siempre va a encontrar miles de justificaciones para no dejarnos hacer las cosas de nuestro ser, ¿sí? Vamos a salir a repartir volantes y dicen, no, es que está lloviendo, es que hay fiestas, la gente no me va a prestar atención, es que esto, es que lo otro, voy a hacer un desdoblamiento y no, es que me voy a levantar tarde, tengo que madrugar mañana, es que no sirve, es que a mí no me sale. Siempre se va a justificar. Va a preferir las cosas del defecto, las cosas de la personalidad y va a despreciar siempre las cosas de la conciencia. ¿Cómo le vencemos a este demonio? No justificándonos y juzgándonos despiadadamente, ¿sí? Entonces vemos que si el defecto se quiere justificar, simplemente no lo dejamos, ¿sí? Digamos, ante el robo, vemos que hay un deseo, surge el deseo de robar, ¿sí? Y la mente, la justificación, el lavado de manos, Pilatos entra y dice, no, es que no hay nadie mirándome, es que eso no es robar, o sea, ¿para qué lo dejan ahí? Dice un defecto. ¿Y qué es no justificarnos? Pues eliminar el defecto. Madre divina, elimíneme esto. Y no lo cojo y no lo agarro. Si yo lo agarro, pues me estoy justificando. Pero si yo no lo hago, pues estoy venciendo poco a poco a ese demonio de la mente. Ahora vamos a hablar de Caifás. Que Caifás es el demonio de la mala voluntad, es el enemigo de la verdad y representa todas nuestras palabras, obras y omisiones, ¿sí? Como lo vemos, pues está relacionado con la voluntad, ¿sí? Pero utilizado de mala manera, de mala forma, es decir, para alimentar a nuestros yoes.
Entonces vemos que este defecto psicológico que cargamos en nuestro interior, promete y no cumple lo que promete. Le da lo mismo hacer que no hacer. Malgasta nuestro tiempo, el tiempo de nuestro ser, de nuestro Padre, para cosas totalmente sin sentido que no tienen importancia. ¿Sí? No le gusta practicar, no nos deja practicar, no nos deja hacer las cosas de la conciencia. ¿Sí? Entonces hay mala voluntad cada que preferimos hacer las cosas del yo en vez de hacer las cosas de la conciencia. Ahí está la mala voluntad. Quiere autorrealizarse, pero sin trabajar. ¿Sí? Entonces vemos que hay malas voluntades de todo tipo. ¿Sí? Hay mala voluntad cada que en vez de hacer algo para la conciencia, hacemos algo para el defecto. Entonces, para el yo. Entonces vemos que hay mala voluntad para establecer una disciplina de trabajo, para organizarnos, ¿sí? Para cumplir el horario que pusimos, digamos, algo tan sencillo como organizar nuestro día, ¿sí? Bueno, tengo que hacer tales tareas, pero organizarlo, ¿sí? En la mañana puedo hacer una meditación, puedo hacer una danza de derviches, puedo hacer transmutación de fuerzas cósmicas, puede uno organizar el día, ¿sí? Pero no lo hace, ¿sí? Y listo, puede que lo haga, puede que organice la lista, pero no cumple la lista. Ahí está la mala voluntad. La mala voluntad para comprobar, le da pereza, ¿sí? Le da desánimo, mala voluntad para levantarse a hacer prácticas, para investigar, para foguearnos, para estudiar las conferencias, para sacrificarnos por la humanidad, para hacer prácticas, para concentrarnos, para autoobservarnos, ¿sí? Algo tan sencillo que lo podemos hacer a cada instante, a cada momento, ¿sí? Para autoobservarnos no es que necesitemos renunciar a nuestro trabajo, renunciar a nuestra familia, a nuestras responsabilidades, porque me voy a autoobservar, pues no. Eso lo podemos hacer en todas esas situaciones, ¿sí? Aún así, hay mala voluntad para eso. Hay mala voluntad para pedirle a la Madre Divina que elimine un defecto, ¿sí? Para hacer el saltico, para hacer el nacimiento espiritual, para lograr la castidad, para meditar, para hacer los derviches, para eliminar los yoes, para hacer el traslado de fondos, para negociar, ¿sí? Ante la ley divina, para hacer un desdoblamiento, para reflexionar, hacer la retrospección del día. Es la mala voluntad para hacer las cosas de la conciencia. Pero si hay buena voluntad para conversaciones ociosas, ¿sí? Para ver televisión, para el trabajo subjetivo. Digamos un ejemplo, ¿sí? Llegamos del trabajo, una jornada de trabajo normal, llegamos cansados, ¿sí? Y, digamos, se recuerda uno, uy, tengo que hacer un desdoblamiento, tengo que hacer una meditación. Pero ahí entra la mala voluntad, y comienza a justificarse, uy, no, qué cansancio, tengo sueño, más bien la hago mañana. Pero en ese momento, digamos, en ese preciso momento, lo llaman, dice, oiga, fulanito, ¿qué está haciendo? Vamos que va a haber un partido, quiero ir a jugar, o vamos a tomarnos algo, ¿sí? Y ese cansancio que tenía se le va, se le esfuma, ¿sí? Entonces vemos que sí hay buena voluntad, pero para hacer las cosas de los yoes, para divertirse. Pero entonces prefirió divertirse en vez de hacer una práctica. Ahí vemos la mala voluntad, para fornicar, para adulterar, para distraernos, para las parrandas, para dormir y descansar, para darnos gusto, ¿sí? Ahí vemos a ese demonio de la mala voluntad. Espero pues vaya quedando claro. Si no es así, cualquier duda, cualquier inquietud, nos pueden ir preguntando para irlo resolviendo. Ahora, antes de avanzar, veamos que en todos nuestros actos están estos tres traidores. Está el deseo, digamos, veámoslo con el robar, ¿sí? Vamos caminando por la calle y vemos un billete botado, ¿sí? Y surge un deseo. Surge el deseo de robarse eso, el defecto del robo, ¿sí? Pero entonces inicia como un fuego, ¿sí? Inicia con ese deseo de robar, de adquirir eso. Entonces, ahí posteriormente, inmediatamente viene la mente, viene a justificarse, a decir, no, es que
¿Para qué lo votaron? No hay nadie por ahí. Es que Dios me bendijo. Es que Dios sabía que yo necesitaba esa plata. Voy a tomármelo. Es que yo lo voy a utilizar para algo bueno. Lo voy a utilizar para comprarme un almuercito porque es que yo no he almorzado. Mil y una justificaciones, ¿sí? Y luego viene la mala voluntad, es ir a hacer lo que quiere el defecto, ¿sí? Esto para que nosotros vayamos comprendiendo cómo están esos tres traidores en todos nuestros actos, ¿sí? Los vayamos descubriendo y los vayamos eliminando. En todos nuestros actos se van a manifestar el deseo, la mente y la mala voluntad. Ahora veamos algunas traiciones a la obra, es decir, a nuestro propio trabajo interior. Hay traición cuando mezclamos el conocimiento con cosas pseudoesotéricas. Realmente, si nosotros no morimos psicológicamente y no nos negamos a nosotros mismos, no estamos muriendo, no estamos avanzando en nuestro trabajo, pues tarde que temprano vamos a torcer el conocimiento. Y debemos impedirlo, ¿sí? Ya que esto es una traición a la obra. Cuando lo mezclamos con cualquier cosa, con vegetarianismo, con yoga, con cualquier cosa que nos parece conocida, que nos parece familiar, que como que se parecen, pues no, eso es una traición, ¿sí? Y realmente estamos traicionando a nuestro propio ser. Cuando nos identificamos con las cosas del diario vivir, ¿sí? Preferimos la plata, preferimos los placeres y abandonamos la obra, abandonamos nuestro propio trabajo interior. Cuando abandonamos el trabajo esotérico, cuando nos parece que el trabajo se puso difícil, uy, no, es que se puso difícil, que esto y que lo otro, le ponen un trabajo, le dicen, no, hermano, mira, eh, empiezas mañana y te vas a ganar $20,000 al mes, ¿sí? Y eso pesa muchísimo más que la conciencia. Si no está en autoobservación, si realmente no quiere lograr un trabajo, no quiere lograr un avance, pues prefiere hacer la voluntad del yo. Y dice, uy, no, pues $20,000. Y vaya a hacer eso. Y abandona el trabajo. Eso es traición. Cuando se fornica voluntariamente, conociendo, sabiendo que no se debe hacer, y voluntariamente lo hace, eso es traición. Es traición a la propia Madre Divina. Cuando tomamos otra pareja teniendo castidad, ¿sí? Cuando no cumplimos nuestro juramento, que es lograr la autorrealización, y no lo cumplimos, estamos traicionando. Escogimos el camino del nirvana, es una traición. Sabemos que solamente el camino estrecho y difícil es el que nos va a llevar a nuestro ser, a nuestro Padre. No hay camino fácil a las estrellas, no hay camino fácil a nuestro ser. Ahora veamos que de estos tres traidores, Caifás es el peor, ¿sí? Es el que siempre va a vender al Cristo, ¿sí? Siempre lo va a entregar. Es el enemigo de la verdad, ya que la verdad es nuestro ser, y Él es el enemigo de nuestro ser. Impide al ser a toda costa, ¿sí? Es el enemigo del Cristo. Lo quiere impedir a todo precio. Entonces, ¿cómo lo vencemos? Con sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios, ¿sí? ¿Y qué es padecer voluntariamente? Pues no hacer lo que quiere el yo, ¿sí? Si el defecto psicológico nos quiere hacer robar y se vuelve un padecimiento, no robar, pero entonces voluntariamente voy y lo hago. No robo, ¿sí? No grito, no insulto. Digamos, tiene sueño la persona, eh, tiene pereza de hacer una práctica, se vuelve un padecimiento hacer el desdoblamiento, pues lo hago, ¿sí? Estos son los padecimientos voluntarios. Sacrificarnos conscientemente, sacrificar todos nuestros placeres, todas nuestras emociones, nuestros actos, el placer de dormir, el defecto que prefiere dormir, que en vez de hacer un desdoblamiento astral, en vez de hacer una meditación, pero si me sacrifico, pues voy a obtener los resultados. Voy a ir haciendo acrecentar la conciencia. Esos son los sacrificios conscientes y los padecimientos voluntarios. El objetivo de esta conferencia es que nosotros descubramos estos tres traidores en nuestros actos, ¿sí?
Y como hablábamos hace un momento, en cada acto del diario vivir está el deseo, está la justificación y está la mala voluntad. En todo lo que hacemos, pero debemos descubrirlo, ¿sí? Y eso es lo verdaderamente importante, ¿sí? Entonces, en el deseo de dormir, está el deseo y luego se va a justificar. Es que no dormí anoche, es que el cuerpo lo necesita, es que esto y es que lo otro, y luego viene la mala voluntad. Ya sabemos cómo negarnos a eso, ¿sí? Lo mismo con el deseo de robar, lo mismo, digamos, podemos estar en una práctica de transmutación, ¿sí? En el arcano AZF y surge ese deseo, ¿sí? De fornicar, de eyacular la energía, pues hay que negarnos, ¿sí? Y así con todos nuestros actos. Realmente debemos comprender que todos nuestros yoes son traidores. Nos llevan a la traición de nuestro Cristo, de nuestro Padre interior. Entonces, esto es como tal es lo que es la conferencia. Espero haya quedado clara. Si no fue así, pues cualquier duda, cualquier inquietud que surja o haya surgido sobre el tema, vamos a estar atentos a resolverlos. Nos pueden escribir acá en el cajón de comentarios. Entonces, muchas gracias compañeros. Espero el tema haya quedado claro. Nos veremos en el próximo tema, que es la conferencia número 45 de fase A, que es qué debemos hacer para que las prácticas nos den resultados positivos. Entonces, muchas gracias compañeros y hasta la próxima conferencia.